Cordial saludo, estimados estudiantes de Química Analítica. En este video vamos a abordar la temática llamada estequiometría de soluciones e introducción a las titulaciones. Bueno, entonces como manera de recorderis, vamos a hablar sobre la estequiometría de soluciones, que va muy ligado al tema de estudio de las unidades de concentración, pero ya ligado al campo de las reacciones químicas que se efectúan principalmente en solución acuosa. Hablamos de estequiometría de soluciones porque vamos a tener que hacer uso de valores como volúmenes de solución, volúmenes de alícuota, la concentración de esas soluciones y también plantear reacciones químicas en donde claramente se tiene un conocimiento de las relaciones molares o coeficientes estequiométricos que permiten correlacionar reactivos con reactivos o reactivos con productos. Esta parte de la química, que se llama estequiometría de soluciones, implica que en los cálculos se requiere conocer, primero que todo, el balance de la ecuación química involucrada. A diferencia de lo que se ve en química general, los cálculos de estequiometría ya no se realizan únicamente en términos de masas o moles, sino que tenemos que emplear la concentración de los reactivos que se encuentran justamente disueltos y obviamente el volumen empleado de cada una de estas soluciones para poder hacer los cálculos correspondientes entre relaciones molares. Vamos a abordar en este video algunos ejemplos numéricos de estequiometría de soluciones. Arranquemos por el siguiente. Este dice cuántos gramos de hidróxido de bario se necesitan para neutralizar, o sea, vamos a hacer una reacción ácido-base, 25 mililitros de una solución 0,100 molar de ácido nítrico. Cabe resaltar aquí que esa neutralización hace referencia a una reacción química completa, es decir, que se agota completamente una de las sustancias, que en este caso sería el ácido nítrico. Entonces, ¿cómo se aborda un ejercicio de estos? Mi consejo es, veamos a qué reactivo le conocemos todo en términos de soluciones. Al ácido nítrico, por ejemplo, le conocemos la molaridad y le conocemos el volumen empleado de dicha solución. Entonces arranquemos por ahí. Este ejercicio que nos está proponiendo, también es bueno visualizarlo, ¿no? Nos está proponiendo que en principio yo tengo una sustancia disuelta en agua, ácido nítrico en agua, con una concentración definida, pero con un volumen definido. A esa solución le vamos a agregar una masa de otra sustancia, que sería el otro reactivo, y nos quieren poner a calcular cuántos gramos se debieron haber agregado de ese reactivo que antes no estaba para generar un proceso químico. Entonces, fundamental que en estequiometría de reacciones, de soluciones, lo primero que hay que hacer es plantear la reacción química. En este caso es una neutralización, una reacción ácido-base, en donde el hidróxido tiene dos grupos hidróxido y el ácido es monoprótico, o sea, únicamente otorga un hidrógeno ácido. ¿Qué demanda entonces? Pues que le coloquemos un coeficiente de 2 antes aquí al ácido nítrico para que ¿qué? Para que dos protones puedan neutralizar los dos iones hidróxido de la base y generar 2 moles de agua. Ya con esto entonces tenemos el balance general de esta reacción de neutralización que están viendo en su pantalla. Teniendo la reacción química, entonces recordemos que el ácido nítrico viene de una solución acuosa. Y esta solución acuosa, que es la que está aquí en mi manera de ejemplo en esta imagen, ¿qué le conozco a esta solución acuosa? Le conozco la molaridad. Aquí tengo molaridad de la solución ácida. Recordemos la fórmula molaridad, número de moles de soluto, que en este caso sería moles de ácido nítrico, sobre volumen de solución expresado en litros. Como lo pueden ver, resulta que el ejercicio nos da tanto la molaridad
como el volumen de la solución a la cual le pertenece esa molaridad, o sea, el ácido nítrico. Y por ende, si nosotros despejamos moles, ¿cómo? Multiplicando la molaridad de la solución por el volumen de la solución en litros, así nomás ya podremos calcular los moles que entrarán a participar en mi reacción química. Ya con esto claro, podemos empezar a solucionar el ejercicio. Entonces me dicen que tengo 25 mililitros de una solución de ácido nítrico, pero esa solución de ácido nítrico tiene una molaridad específica. La molaridad, como demanda el uso de volumen de la solución en litros, pues entonces demanda de mí que en principio haga una conversión de unidades, de mililitros a litros. Y esta es la conversión. Un litro equivale a 1000 mililitros. En este caso estamos hablando de ácido nítrico, pues cancelamos los mililitros y la respuesta nos va a dar en términos de litros de la solución de ácido nítrico. Ahora, esa solución de ácido nítrico tiene una concentración determinada. ¿Cuál? 0,100 molar. La M mayúscula la traducimos a las unidades de molaridad, que sería mol dividido litro. Entonces, 0,100 molar es lo mismo que escribir como un factor de conversión 0,100 moles de ácido nítrico dividido un litro de solución de ácido nítrico. Y aquí haciendo correctamente lo que nos indica las matemáticas, demanda de nosotros cancelar las unidades litros de solución con litros de solución y mi respuesta va a ir en términos de moles de ácido nítrico. Pero resulta que el ácido nítrico no es la sustancia de la cual me están preguntando. Me están preguntando cuánto de estas moles presentes en esta copa de ácido nítrico requiere de unos gramos específicos de hidróxido de bario. Entonces, por eso hacemos uso del siguiente factor de conversión, o bueno, más allá de eso se llama factor estequiométrico. En la reacción balanceada se ve que 2 moles de ácido nítrico reaccionan con 1 mol de hidróxido de bario. 2 moles de ácido nítrico, 1 mol de hidróxido de bario. Cancelamos los términos de moles de ácido nítrico y la respuesta va en moles de hidróxido de bario. Pero el enunciado del ejercicio no me pregunta por moles, sino por gramos. Entonces sabemos que para pasar de moles a gramos usamos la masa molar o el peso molecular. Y vemos acá por cancelación de unidades arriba y abajo, moles de hidróxido de bario se cancelan y la respuesta me queda en términos de gramos de hidróxido de bario. Ya la tarea de nosotros es efectuar todas las operaciones matemáticas que demandan esta única línea de factores de conversión y la respuesta es 0,214 gramos de hidróxido de bario. Esta es la masa que veríamos aquí que se está depositando a partir de la cuchara dentro de la copa que contiene 25 mililitros de una solución de ácido nítrico 0,100 molar. Cabe resaltar aquí que también tenemos un manejo de las cifras significativas, hacemos multiplicaciones y divisiones, los pesos moleculares no me aportan, o más bien me aportan infinito número de cifras significativas y por ende me voy a centrar en las cifras que me dan como dígitos significativos para la molaridad y para el volumen. Y por ende debo reportar finalmente con 3 cifras significativas, 0,214 gramos de hidróxido de bario. Ahora les propongo este otro ejercicio. Una muestra impura que contiene hidróxido de aluminio pesa 1,3013 gramos y al hacer reaccionar esta mezcla en solución acuosa con una sustancia que sabemos que tiene gran afinidad por el hidróxido de aluminio, que sería un ácido, se obtiene la siguiente información. Se requieren de 19,50 mililitros de una solución de ácido clorhídrico de concentración 0,6050 molar. ¿Para qué? Para hacer reaccionar completamente el contenido desconocido de hidróxido de aluminio que tiene la muestra que pesamos. Entonces nos preguntan, ¿cuál es el porcentaje de pureza del hidróxido de aluminio? En este caso, recalco nuevamente que a la sustancia a la cual le conocemos toda la información es al ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico nos da la molaridad, o sea, la concentración, y el ejercicio también nos da el volumen empleado de esa solución. Recordemos lo que les dije hace 2 diapositivas. Si yo multiplico la molaridad y el volumen en litro, ahí puedo despejar las moles.
¿Pero de quién? Pues del ácido clorhídrico, porque la concentración es del ácido clorhídrico y el volumen gastado es del ácido clorhídrico. Entonces, imaginariamente nos podemos estar proponiendo este escenario de la imagen que está aquí al lado derecho de la diapositiva, en donde la solución de hidróxido se encuentra en un recipiente y a ese recipiente le vamos a desalojar el contenido o el volumen de otra solución distinta, pero en este caso sería una solución de ácido clorhídrico. ¿Cómo arrancar los ejercicios? Bueno, nunca empezamos a hacer estequiometría, ya sea normal o estequiometría de soluciones, sin plantear primero la reacción química balanceada. En este caso, la ecuación nos dice que se requieren 3 moles de ácido monoprótico para poder neutralizar los 3 grupos hidróxido de esta base y generar 3 moles de agua. Ahí está neutralizado. Pero recuerde que una reacción de neutralización, aparte de agua, forma sal. Entonces, 3 moles de ácido clorhídrico más 1 mol de hidróxido de aluminio produce tricloruro de aluminio y 3 moles de agua. Ya con la estequiometría nosotros podemos contar con factores o relaciones molares que nos van a permitir hacer las conversiones correspondientes. Arranquemos. ¿A quién le conocemos toda la información? Al ácido clorhídrico. Tenemos 19,50 mililitros de solución de ácido clorhídrico. Convirtamos mililitros a litros a través de la conversión de que un litro equivale a 1000 mililitros. Así se nos cancelan las unidades de mililitros. Ya tengo el volumen en litros. ¿Qué toca hacer? Multiplicar por la concentración molar del ácido clorhídrico, que según nos lo dice el ejercicio es 0,6050 molar. Pero ¿qué es M mayúscula? Es mol dividido litro de solución. Entonces lo escribo como un factor de conversión y así puedo cancelar litros con litros y mi respuesta va en moles de ácido clorhídrico. Ahora bien, ¿qué hago hasta acá? Pues mirar la reacción balanceada, por eso se llama estequiometría. Y con esta relación que estamos viendo, podemos pasar de ácido clorhídrico a términos de hidróxido de aluminio. ¿Cómo? Viendo que 3 moles de ácido clorhídrico consumen 1 mol de hidróxido de aluminio. Cancelamos moles de ácido clorhídrico y mi respuesta va en moles de hidróxido de aluminio. Bien, me piden un porcentaje de pureza. Generalmente los porcentajes de pureza se hacen masa a masa, entonces necesitamos convertir de moles de hidróxido de aluminio a gramos de hidróxido de aluminio. ¿Con qué? Con la masa molar. Una mol de hidróxido de aluminio pesa 78,01 gramos. Y con esto ya podemos cancelar moles de hidróxido de aluminio con moles de hidróxido de aluminio y la respuesta va en gramos de hidróxido de aluminio. Muy bien, pero ¿qué son estos gramos que vamos a obtener aquí en el numerador? Esos gramos son los gramos de hidróxido de aluminio puros, los que realmente son hidróxido de aluminio y los únicos que son susceptibles a ser neutralizados por la presencia del ácido clorhídrico. Una muestra impura puede tener otro tipo de sustancias, puede tener talco, puede tener óxidos inertes, puede tener, se me ocurre por ejemplo, polímeros o algo así, pero estas sustancias no son susceptibles de neutralización en presencia del ácido clorhídrico. Entonces los gramos que estamos despejando acá son puros y únicamente le pertenecen al hidróxido de aluminio. Ya con esta masa entonces podemos calcular el porcentaje de pureza, recordando que el porcentaje de pureza corresponde a la masa pura del analito, o lo que me están preguntando, dividido la masa total de la muestra analizada, o gramos totales de la solución, podría también verse así. Entonces, porcentaje de pureza es igual a 0,3068 gramos puros de hidróxido de aluminio dividido este peso que me da el enunciado, porque este peso no es de hidróxido, sino es de la muestra dividido 1,3013 gramos totales y porque me piden porcentaje pues toca multiplicar por 100 y eso conlleva a obtener una respuesta de 23,58%. Quiero finalizar este resumen de estequiometría de soluciones con el ejemplo número 3. Para eso entonces leámoslo y vayan también apoyándose con la imagen que se encuentra a la derecha. Dice así, si 10 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio requirieron 15,75 mililitros de una solución 0,0144 molar de ácido sulfúrico para neutralizarse completamente, ¿cuál es la molaridad del hidróxido? En este caso quiero que ustedes se percaten de esta imagen
y así puedan como darse una idea de experimentalmente cómo se puede elaborar un escenario que me conduzca a la obtención de los datos que dice el enunciado. Entonces, fijo que dice que tengo 10 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio. Entonces, ese volumen se encuentra depositado en este material que se llama Erlenmeyer. ¿Cómo mido 10 mililitros? Puede ser, por ejemplo, con una pipeta aforada. Y al succionar esos 10 mililitros los ubico dentro de un recipiente. Esos mililitros son de una solución acuosa de hidróxido de sodio, pero a esa solución no le conozco la concentración porque justamente es lo que me está preguntando el enunciado del ejercicio. No la conozco. Pero sé que como este es una base, un hidróxido, es susceptible de reaccionar ¿con qué? Pues con un ácido. Y el ácido que me está planteando el ejercicio es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, a él, que sí se le conoce la concentración de la solución acuosa y se conoce el volumen que se debió haber agregado. ¿Para qué? Para generar una reacción de neutralización completa de este hidróxido de sodio. ¿Y cómo se obtiene ese volumen tan raro? Miren, 15.75 mililitros. Obviamente ese volumen no se puede medir con una pipeta aforada. Entonces puede que tenga sentido lo que vemos acá, que es una ureta. La ureta se llenó con una solución de ácido sulfúrico 0,0144 molar y se abrió la llave desalojando ¿qué? Desalojando máximo hasta 15.75 mililitros de esa solución porque con ese volumen ya se alcanzó la neutralización completa de las moles de hidróxido de sodio que habían en el Erlenmeyer de aquí abajo. ¿Cómo respondemos entonces a esta pregunta? Recuerden lo que hemos venido charlando, lo que les he venido exponiendo. ¿A quién le conozco toda la información? Al ácido sulfúrico. Le conozco la molaridad de la solución que contiene ácido sulfúrico y conozco el volumen gastado de ácido sulfúrico. Entonces empecemos con esa información. Para poder relacionar el ácido sulfúrico en términos del hidróxido de sodio, necesito sí o sí plantear primero la reacción química. Esta reacción ácido-base se llama neutralización y debido a que el ácido sulfúrico es un ácido diprótico, o sea, contiene por mol de sustancia dos hidrógenos ácidos, dos equivalentes, pues entonces el hidróxido que solamente tiene un equivalente necesita 2 moles de él para poder neutralizar estos dos hidrógenos ácidos que también se llaman hidrogeniones o protones y conducen al siguiente balanceo. Una mol de ácido sulfúrico reacciona con 2 moles de hidróxido de sodio para formar una mol de sal que se llama sulfato de sodio más 2 moles de agua. Ya teniendo bien la estequiometría, planteamos entonces los cálculos. Volumen de la solución de ácido sulfúrico 15.75 mililitros. Necesariamente lo pasamos a litros, sabiendo que un litro equivale a 1000 mililitros. Se nos cancelan las unidades de mililitros, vamos en litros de la solución y al multiplicar volumen en litros por molaridad, despejamos moles. ¿De quién? Del ácido sulfúrico, porque estamos usando la molaridad del ácido sulfúrico que me da el ejercicio. 0,0144 molar. Se cancelan litros de solución de ácido sulfúrico con litros de solución de ácido sulfúrico y mi respuesta va en moles de ácido sulfúrico. Y aquí es donde entra muy importante el rol de la ecuación química, porque por estequiometría yo puedo convertir de moles de ácido sulfúrico a moles de base. ¿Cuál es la relación aquí? Una mol de ácido sulfúrico necesita 2 moles de hidróxido de sodio. Cancelamos moles de ácido sulfúrico con moles de ácido sulfúrico. Mi respuesta va en moles de hidróxido de sodio. Pero en este caso no me preguntan ni los gramos de hidróxido de sodio ni las moles de ácido de hidróxido de sodio. Me preguntan es por la molaridad. Entonces recordemos que la fórmula de molaridad dice moles de soluto sobre litro de ese soluto disuelto. ¿Cuál es ese volumen? Las moles salen de este cálculo con todo este larguero de factores de conversión, 4,54 por 10 a la menos 4 moles, pero la molaridad necesita que en el denominador haya un volumen, pero no puede ser el volumen de ácido sulfúrico, no, hay que leer bien. Si arriba van moles de hidróxido de sodio, abajo tiene que ir litros de la solución que contiene esas moles de hidróxido de sodio.
y el ejercicio nos dice que se colocaron aquí en el Erlenmeyer 10 mililitros de hidróxido de sodio. Entonces ese volumen que está en mililitros convertidos a litros es este valor que está aquí, respetando el número de cifras significativas, porque si la pipeta tenía una calidad A y una incertidumbre pequeña, estos dígitos a la derecha del 1 en el 10 son significativos. Y así yo pase de mililitros a litros, estos ceros a la derecha también son significativos. La molaridad de la solución de hidróxido, entonces, ¿cómo se halla? Moles que se calcularon con estequiometría, 4.54 por 10 a la menos 4 moles de hidróxido de sodio, dividido entre el volumen de la alícuota que pertenece al hidróxido de sodio, que son 0,0 mil litros. Al hacer esta división, nos da 0,0454 molar. Esa es la respuesta a la pregunta de la molaridad del hidróxido, manteniendo coherencia entre el manejo de cifras significativas, porque la molaridad del ácido sulfúrico tenía 3 cifras, aunque el volumen gastado tuviera 4 y aunque el volumen de la alícuota de hidróxido de sodio tuviera 4, pues al hacer una división se mantiene el número con menor número de cifras significativas. No se mantiene el número, se mantiene el número de dígitos de aquella cifra aquel valor que tenía el menor número de cifras significativas. 0,0454 molar. Quiero que tengan muy presente este dibujito porque si los cálculos por el momento ya están quedando claros, entonces les puedo decir que ya podemos hacer cálculos de titulación. ¿Pero qué es una titulación? Bueno, bien, una titulación tiene otro sinónimo en la literatura científica que son las valoraciones. Entonces, cuando lean titulación es lo mismo que decir valoración, cuando lean valoración es lo mismo que decir titulación. Volumétricas, ¿por qué? Porque está basándose en la medida de volúmenes de soluciones acuosas. Bueno, aunque no siempre es con agua, pero generalmente lo es. ¿Qué es una titulación? Es un proceso analítico que se emplea para determinar la concentración, y aquí utilicé unos corchetes cuadrados para que se vayan familiarizando con que la notación de concentración en algunos documentos especializados es con corchetes. Entonces, es un proceso analítico que se emplea para determinar la concentración o la cantidad de un soluto, de una sustancia, que se encuentra dentro de una muestra. ¿Y cómo se hace ese proceso analítico? ¿Cómo yo puedo determinar la concentración de esta muestra desconocida? Mediante el seguimiento de una reacción química. ¿Cuál? Pues es la reacción química que ocurre entre mi solución que contiene el analito o la muestra problema con otro reactivo en solución al cual sí se le conoce la concentración previamente. Es una reacción química. La titulación se basa en hacer una reacción química entre dos o más sustancias. Una de ellas se le desconoce la concentración, pero obligatoriamente a la otra sustancia, al otro reactivo, sí le tengo que conocer la concentración. En términos ya analíticos, al soluto de concentración desconocida se le llama analito, mientras que al reactivo de concentración fija y establecida previamente se le conoce como agente titulante. Agente titulante, concentración conocida, analito, sustancia a la cual le quiero averiguar la concentración o la cantidad. Como las titulaciones se basan en reacciones químicas, quiero aquí decirles que qué tipo de reacciones químicas se utilizan en las titulaciones. Son varias, pero las más famosas, ácido-base, reacciones de precipitación y reacciones de óxido-reducción. Otro concepto a tener presente en el ámbito de las titulaciones es lo que se llama el punto de equivalencia. El punto de equivalencia es un punto que finalmente en términos prácticos es un volumen, ¿sí? El volumen de la solución de agente titulante gastado en el que se sabe que reaccionan cantidades estequiométricamente equivalentes entre ¿quién? El analito y el agente titulante. Cuando digo cantidades estequiométricamente equivalentes, no quiere decir que una mol de analito siempre requiere una mol de agente titulante, no. Pero yo planteando la reacción química balanceada, bien bonita, perfecta, puedo conocer las relaciones molares que me permiten indicar cuánto se requiere del reactivo desconocido, el analito, para que el agente titulante genere
completamente los productos y que no me quede sobrando nada, ninguno de los dos. Eso sería punto de equivalencia. Esta imagen me gustó porque representa experimentalmente lo que implica realizar una titulación o una valoración en el laboratorio. Necesitamos material volumétrico básico como soporte universal, las pinzas para la bureta, necesitamos una bureta, necesitamos un Erlenmeyer, necesitamos pipetas, preferiblemente pipetas aforadas, ¿sí? Y necesitamos el uso de un indicador de una sustancia que normalmente está en solución y que viene dentro de un goterito. Entonces, lo que estamos viendo aquí como ABC es una secuencia del procedimiento para hacer una titulación. Empecemos por la parte izquierda. A. En un Erlenmeyer se deposita un volumen conocido de la solución que contiene el analito de concentración desconocida. Entonces, alícuota va a depender de qué? Pues del valor nominal de la pipeta que empleemos. Este analito o esta solución de concentración desconocida se va a ubicar dentro del Erlenmeyer. Bien. En el numeral B, ¿qué tenemos que tener? En la bureta vamos a llenarla con una solución del reactivo de concentración conocida, que les dije que se llama agente titulante. Entonces aquí va a ir el agente titulante. Cerrada la bureta, ¿no? Habiendo desalojado el aire que contiene la punta y dejando esto en el volumen 00 para poder leer el volumen de arriba hacia abajo. ¿Cuál volumen? El que se gasta de agente titulante al abrir la llave de la bureta. ¿Qué va a ir en la parte de abajo? Este Erlenmeyer, que ya contiene la alícuota de la muestra a analizar, lo deposito aquí. Y al abrir la bureta es inevitable que las moles de agente titulante que caigan reaccionen con las moles del analito presentes en la alícuota inicial dado por la pipeta y haya un cambio, una transformación química. Y esa reacción química tiene que ser conocida con antelación y tiene que establecerse el balanceo adecuado. Ya en el numeral C, ¿qué pasa? Pues resulta que para saber hasta qué punto yo dejo abierta la bureta en donde se está desalojando las moles de agente titulante que representa un volumen y una concentración de agente titulante, pues a este vasito se le agregan unas goticas de algo que se llama un indicador. Hay diferentes tipos de indicador. Hay indicadores ácido-base, que su cambio de color depende del pH. Hay indicadores redox, hay indicadores metalocrómicos, hay indicadores para reacción de formación de precipitados, ¿sí? Entonces hay diversos tipos, pero en principio lo que quiero que les quede muy claro es que este indicador me va a permitir entender en qué momento cierro la bureta y ya no desalojo más volumen de agente titulante porque ya ocurrió completamente la reacción química con el analito. Este indicador tiene un cambio de color. ¿Y ese cambio de color por qué ocurre? Porque hay un cambio en la concentración. ¿De quién? De ambas especies, obviamente, pero es porque ya el analito, que es el que se encontraba aquí, se ha consumido completamente, ya él desapareció. Él es el reactivo límite, él ya no está. Y para decirle al sistema experimental que ya no está este reactivo, entonces el indicador cambia de color y el experimentador cierra la bureta porque ya ocurrió completamente la reacción. ¿Qué debe hacer posteriormente el experimentador? Pues leer muy bien, con las cifras significativas apropiadas, el volumen gastado en la bureta que corresponderá al volumen de agente titulante empleado. Y recuerden que al agente titulante ya se le conoce la concentración. Entonces, ¿qué de cálculos va a demandar una titulación? Aunque no lo crean, lo que hemos venido haciendo. Si yo tengo el volumen del agente titulante en litros y la molaridad del agente titulante, se despejan las moles de agente titulante. Posteriormente, empleando los factores estequiométricos de la reacción química que previamente yo sé que debe ocurrir entre mi analito y mi agente titulante, entonces puedo pasar de moles de agente titulante a moles de analito. Y como en el paso número 1 yo sé el volumen de la alícuota que contiene mi analito que yo puse a reaccionar, entonces con ese volumen de la alícuota se puede calcular la molaridad del analito. Tengan presente que molaridad es una relación, es un cociente entre moles de soluto, analito,
dividido litros de la solución que contiene el analito, no la bureta, el analito que se encontraba inicialmente solito en el Erlenmeyer. Ya con esto en mente, entonces hagamos un ejercicio. Este ejercicio dice lo siguiente. El alcohol contenido en una muestra de 10 gramos de sangre de un conductor necesitó 4,23 mililitros de una solución 0,07654 molar de dicromato de potasio para su valoración. Recuerden que valoración es sinónimo de titulación. ¿Qué está ocurriendo acá? Que la interpretación o la comprensión de lectura del ejercicio me está diciendo que el dicromato de potasio es el agente titulante. ¿Por qué? Porque me están dando la concentración de él, o sea, le conozco la concentración y conozco el volumen gastado de esa solución. Si ya tengo el volumen y tengo la molaridad, pueden despejar moles de dicromato de potasio. ¿Pero con quién reacciona el dicromato de potasio? Pues con el alcohol, que está contenido en una muestra de sangre, claro, pero es que la idea es que el dicromato reacciona con un reactivo y el reactivo se llama etanol. Dice la pregunta, ¿podría la ley procesar al individuo por conducir ebrio? ¿Cómo respondemos a si lo pueden procesar o no legalmente? Pues hay un límite normativo que dice que el contenido de alcohol en la sangre debe ser del 0,10% en masa. Cualquier medida superior a 0,10% en masa constituye intoxicación o constituiría que la persona está ebria. Para poder hacer esta geometría de soluciones hay que tener la ecuación balanceada. Y resulta que esta reacción entre el etanol y el dicromato de potasio necesita medio ácido. Entonces yo creo que ustedes deben ir sospechando que es una reacción redox. Para facilidad del ejercicio, ya les di la ecuación balanceada, en donde podemos ver que 3 moles de etanol, sinónimo de alcohol, requieren 2 moles de dicromato de potasio para hacer la oxidación del alcohol, enviarlo hasta ácido carboxílico y generar los otros productos inorgánicos que provienen de esta sal en medio ácido. Los invito entonces a aplicar la dinámica de la diapositiva anterior para poder dar solución a la pregunta. En inicio ustedes van a determinar la molaridad del etanol, porque ese es el analito, pero recuerden que para poder discutir en términos legales si el conductor está intoxicado o no, pues está ebrio o no, necesitan es pasarlo a unidades de porcentaje masa a masa. Entonces, este ejercicio se los dejo como trabajo independiente. Quiero entonces que se hagan ahora la siguiente reflexión. Y la reflexión es que si en una titulación yo tengo un analito al cual le desconozco la concentración, pero para poder saberle la concentración hay que hacer una reacción química enfrentándolo a una nueva sustancia que se llama agente titulante, pero a él le tengo que conocer bien la concentración. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo le conozco la concentración exacta al agente titulante? Alguien podría decir, pues para eso nos enseñaron a preparar soluciones y si a mí me dice que el agente titulante es ácido clorhídrico, pues yo preparo una solución de ácido clorhídrico con todo el cuidado del caso, sabiendo las moles de soluto, el volumen de la solución para calcularle la molaridad, pero hemos visto que preparar soluciones acarrea errores. Y más si al comienzo no tenemos la experticia al respecto. Por eso es que para poder tener un agente titulante de concentración bien conocida, se hace primero reaccionar al agente titulante con una sustancia nueva. No tiene que ser la del analito, es otra sustancia completamente distinta, que generalmente es un reactivo que se encuentra en estado sólido. Este reactivo tiene unas características fisicoquímicas bien particulares que hacen parte de sus tareas de consulta para el informe de laboratorio, el preinforme de laboratorio de la práctica de titulaciones, pero les voy a dar unos adelantos. Esa sustancia con la que primero tenemos que hacer reaccionar el agente titulante antes de que el agente titulante se encuentre con el analito es sólido. Tiene una alta pureza y tiene una alta estabilidad.
Tiene otras características, pero ya les di unos indicios. Esta sustancia que va a reaccionar con el agente titulante tiene que consumir completamente al agente titulante a través de un proceso químico al cual se le conoce con gran detalle la estequiometría. Porque sin esa estequiometría no podemos establecer relaciones molares entre el reactivo sólido y el agente titulante. Ahora bien, ese reactivo sólido o patrón se le conoce como patrón primario o en otros textos se le conoce como estándar primario. Quiero aquí mostrarles de manera gráfica una explicación de cómo se efectúa esta reacción inicial entre el agente titulante y el reactivo sólido llamado patrón primario. Como también se le conoce como estándar primario, esta reacción química que estamos hablando, del que vamos a hablar, se denomina estandarización. El agente titulante se le conoce bien la concentración a través de un proceso analítico llamado estandarización. Y mi diapositiva gráficamente les quiere mostrar que es una estandarización. Entonces, en principio, nos basamos en la medida de una propiedad física que casi no tiene pierde, que es la masa. Si tenemos un instrumento de medida con una baja incertidumbre, o sea, con una alta precisión, una balanza electrónica, podemos hacer uso de ella para iniciar una estandarización. Entonces lo que les estoy mostrando aquí es un Erlenmeyer vacío, limpio y seco, el cual coloco dentro de la balanza, encima de la balanza y le doy tarar a masa cero. Quiero que ustedes se familiaricen con el siguiente reactivo. Un patrón primario o un estándar primario ampliamente conocido para estandarizar soluciones de hidróxidos es el biftalato de potasio, que en inglés se escribe como potassium hydrogen phthalate. Esta es la fórmula química del biftalato de potasio. Pero obviamente escribir todo este nombre o escribir toda esta fórmula condensada se hace algo tedioso, entonces en la literatura en inglés se le escribe con la abreviatura KHP, ¿sí? Potassium Hydrogen Phthalate. Este va a ser mi patrón primario. Miren que está en un frasco porque el patrón primario es un sólido de alta pureza. Entonces, ya sabiendo que este es mi patrón primario, voy a disponer una masa específica de mi biftalato de potasio KHP dentro del Erlenmeyer limpio y seco que está sobre la balanza tarado y agrego X,XX gramos de biftalato de potasio. Esta masa justamente es la que el científico, el experimentador, el estudiante tiene que calcular previamente en el laboratorio para luego ir a la balanza y masar este valor. Bueno, aquí lo dejo de manera generalizada. X gramos de biftalato de potasio dentro de mi Erlenmeyer. El biftalato de potasio es un sólido y las reacciones químicas son complejas para que reaccionen en estado sólido con sólido. Tiene mucho más sentido disolver este sólido como pues agregándole un solvente. Para eso usamos el frasco lavador que contiene agua desionizada y le agregamos un volumen de agua. El objetivo de agregar el volumen de agua no es para saber la concentración del biftalato de potasio. ¿Por qué? Porque el biftalato de potasio como patrón primario, como sólido de alta pureza, lo que yo realmente le conozco es la masa, no la concentración. Si yo quisiera conocerle la concentración, yo no debería haber usado un Erlenmeyer, sino un balón aforado. Por eso mi dibujo creo que hace bastante hincapié en que lo importante para conocerle al patrón primario es la masa, no la concentración. Le agrego una cantidad de agua cualquiera hasta verificar que se obtiene una solución homogénea. ¿Qué vamos a hacer con esa solución homogénea? Con esa solución homogénea la voy a colocar, si se tiene en el laboratorio, sobre una plancha de agitación magnética. No pasa nada si no hay plancha, lo puedo hacer sin plancha. Aquí está mi solución homogénea de patrón primario, pero necesito agregarle unas goticas del indicador que les mencionaba previamente. La idea es que este indicador va a tener un color inicial cuando está en presencia netamente con el patrón primario o con mi primer reactivo.
Y luego, ¿qué le voy a hacer a ese patrón primario? Lo voy a poner a reaccionar ¿con quién? Con mi agente titulante. O sea que mi agente titulante, que está en solución acuosa, con esa solución yo lleno una bureta que previamente ha sido lavada y purgada con la misma solución titulante o agente titulante, la coloco en ceros, bueno, y abro la llave, agrego goticas o chorritos. ¿Para que qué? Para que las moles que van cayendo de agente titulante acá tengan contacto con las moles iniciales que vienen del biftalato de potasio y entre ellos ocurre una reacción química de estequiometría conocida. ¿Hasta cuándo abro la bureta? Hasta que el indicador tiene un cambio de color. Allí cierro la bureta, ¿sí? Y leo, yo como experimentador y sabiendo cifras significativas y no cometiendo errores de paralaje ni de mala lectura, leo el volumen gastado de la solución de agente titulante. ¿Para que qué? Para haber logrado que la masa de patrón primario disuelta en ese volumen de agua que tenía un poquito de indicador, que esta masa que representa unas moles de patrón primario hayan sido completamente reaccionadas o consumidas por el agente titulante que mandé desde arriba al momento de abrir la llave. Esta es la explicación muy general y muy gráfica de lo que es un proceso de estandarización. Sí, es una titulación. Claro que es una titulación. Yo tengo un analito y tengo una muestra a la que le conozco la concentración, pero es que en este caso resulta que la muestra que está en la bureta, agente titulante, aún no se le conoce la concentración real. Puedo tener un aproximado, pero no la exacta. Entonces, para eso, dentro del Erlenmeyer que está en la parte inferior, le coloco un patrón primario que se llama estándar. Por eso este proceso de titulación tiene un nombre específico que es la estandarización del agente titulante. Hagamos un ejercicio típico de estandarización. Entonces veamos la imagen. Aquí en la parte inferior voy a colocar una masa de patrón primario. Miren que el patrón primario se llama biftalato de potasio, que por sus siglas en inglés es KHP. Entonces aquí tengo 333,6 miligramos de KHP. Los disolví en un volumen de agua cualquiera. Aquí yo tengo que pensar en la molaridad, no. Yo coloco agua simplemente para disolverlo y le agregué unas gotas de un indicador. Ese indicador se llama fenolftaleína. Hay muchos más indicadores, no solamente la fenolftaleína. Bueno, ¿y en la bureta qué va a ir? En la bureta va a ir una solución de hidróxido de sodio, a la cual no le conozco todavía la concentración, pero está bien preparadita y está homogénea. Entonces con eso lleno la bureta. El ejercicio me propone lo siguiente. 333,6 miligramos de biftalato de potasio, disueltos en un volumen de agua cualquiera, requirieron 19,89 mililitros de una solución de hidróxido de sodio para su reacción completa. ¿Cómo sé que hubo reacción completa? Porque el indicador fenolftaleína arranca de color, sin color, es incoloro en medio ácido, pero al tener un exceso de moles de base, vira con V, su color de incoloro a fucsia. Entonces ya cuando es fucsia se cierra la bureta y se anotó este volumen, se registró en la bitácora, 19,89 mililitros de solución. Con esa información me piden calcular la molaridad del hidróxido. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero que todo, como es una estequiometría de soluciones, la estequiometría demanda de mí escribir la reacción química balanceada. Ustedes muy probablemente podrán entrar en colapso al ver esta estructura. Claro, porque es un compuesto orgánico, ¿sí? Es un derivado del ácido ftálico, que viene del benceno, con dos grupos de ácido carboxílico. Pero tranquilos, esto simplemente es una sal, pero es una sal ácida porque todavía aquí hay un hidrógeno del grupo COOH, del ácido carboxílico, y este hidrógeno puede reaccionar con una base. ¿Con cuál base? Con la que quieran. En este caso está el hidróxido de sodio. Es una reacción ácido-base. Y una reacción ácido-base que produce agua más sal. Lo que importa aquí, que esta es la estructura del biftalato de potasio, es que la relación estequiométrica es una mol de biftalato de potasio consume una mol de hidróxido de sodio. Así que no se asusten por aprenderse la fórmula química o la fórmula estructural, sino utilicemos la sigla KHP.
Pero tengamos muy en cuenta que una mol de biftalato de potasio, que tiene un hidrógeno ácido, consume una mol de una base, que esa base tiene solamente un hidróxido. Bueno, la relación es 1 a 1. ¿Cómo se arrancan los cálculos? Pues ya les dije, ¿a quién le conocemos todo? Ustedes dirían, no, a la base, pero no. En este caso, la agente titulante solamente le conocemos el volumen. Entonces, como al agente titulante no le conocemos la concentración, estamos hablando de una estandarización. Y quien sí me da la pauta para arrancar los cálculos es el patrón primario. Y el patrón primario, como es un sólido, le mido es la masa. Partimos con la masa, 333,6 miligramos de biftalato de potasio. Pasamos de miligramos a gramos, sabiendo que la relación es 1 a 1000. Cancelamos miligramos con miligramos. Yo sé los gramos de biftalato de potasio, pero resulta que la reacción estequiométrica no se hace en masa, sino en moles. Entonces necesito convertir de gramos a moles a través del uso de la masa molar. Una mol de biftalato de potasio pesa 204,22 gramos. Se cancelan los gramos de biftalato con gramos de biftalato de potasio y mi respuesta va en moles. Pero a mí no me preguntan por el biftalato, me preguntan por el agente titulante llamado hidróxido de sodio. Entonces necesito relacionar KHP con hidróxido de sodio. Y la relación es 1 a 1. Una mol de KHP consume una mol de hidróxido de sodio. Se cancelan las moles de biftalato de potasio y mi respuesta va en moles de hidróxido de sodio. Obteniendo este valor, 1,633 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio. Pero me están preguntando es por la molaridad. O sea que me hace falta el volumen. ¿De quién? Del hidróxido. Porque es que recuerden que el hidróxido estaba en la bureta, venía líquido. Entonces, si yo ya tengo las moles que desalojé desde la bureta, ¿de en qué volumen o de qué volumen procedían esas moles? Pues del volumen de 19,89 mililitros que ven en el denominador en litros. ¿Por qué? Porque la fórmula de molaridad demanda el uso de litros en el denominador. Entonces tenemos 1,633 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio que provenían de un volumen de agente titulante de 0,01989 litros. Moles sobre litro se llama molaridad y la respuesta es 0,08213 molar. Manteniendo el número de cifras significativas, claro que sí, porque la masa tenía 4 dígitos significativos y el volumen también tenía 4 dígitos significativos. Recuerden que al pasar de gramos a miligramos no se pierden cifras significativas y al pasar de gramos a moles tampoco se pierden cifras significativas, dado que a la masa molar no le miramos o no vemos el aporte de cifras significativas que me da en un ejercicio. Por eso tiene que tener 4 dígitos significativos la molaridad. Y este sería el procedimiento para conocerle la concentración a un agente titulante que pudo haber sido preparado previamente, pero no le conocíamos con total rigurosidad la concentración y por ende tuvo que ser titulado con un patrón primario. ¿Cuál? Específicamente para las bases, el biftalato de potasio, de alta pureza. Ya con esto en mente, quiero dejarles este ejercicio para que ustedes de manera independiente e individual en sus casas desarrollen el procedimiento. La imagen les va a ser de ayuda. Les cuento, las soluciones de permanganato de potasio tienen un color violeta o púrpura muy característico. Y el permanganato de potasio se utiliza como agente titulante en reacciones redox. Pero cuando ustedes preparan soluciones de permanganato de potasio, resulta que con el tiempo estas soluciones van degradándose y su concentración va cambiando en función del tiempo. Por ende, hay que hacer una estandarización periódica de las soluciones preparadas para corroborar la molaridad o la concentración real del agente titulante. ¿Cómo se establece la concentración real de un agente titulante? Haciendo una estandarización. ¿Con qué? Pues con un patrón primario. El patrón primario normalmente va acá y es un sólido. En el caso particular que les estoy ofreciendo en este ejercicio es que para titular en medio ácido, porque es una reacción redox, se utiliza como patrón primario el oxalato de sodio. Dice el ejercicio. Para la titulación en medio ácido de 33,31 mililitros de una solución violeta de permanganato de potasio, les doy la fórmula química y les doy la masa molar, de concentración desconocida,
se necesitaron 0,1278 gramos del patrón primario llamado oxalato de sodio. Y les doy la fórmula química del oxalato de sodio y la masa molar del oxalato de sodio. Ese patrón primario reacciona completamente con el permanganato de potasio y la idea de hacer este procedimiento es para establecer la concentración de este agente titulante redox. ¿Quién es el agente titulante? El permanganato de potasio. ¿Cuál es la concentración del permanganato de potasio expresado en molaridad? Como van a hacer estequiometría de soluciones, específicamente en el campo de las titulaciones, sí o sí necesitan la reacción balanceada. Por el momento en este curso, las reacciones redox yo se las voy a dar balanceadas, pero más adelante ustedes tendrán que recordar los diferentes métodos de balanceo redox. En el caso particular, 2 moles de permanganato de potasio consumen 5 moles de oxalato de sodio en un medio fuertemente ácido. Cuando se emplea permanganato, el ácido es sí o sí ácido sulfúrico y da origen a todos estos productos. ¿Qué es lo que importa acá? Tener muy presente que la relación estequiométrica entre patrón primario y agente titulante es 5:2. Entonces ya con esta información creo que tienen todos los datos necesarios para dar respuesta a cuál es la molaridad del agente titulante redox. Muchísimas gracias por su atención.